Manuel Ávila Camacho, 1940 a 1946. ¿Sabían que la elección presidencial de 1940 fue una de las más tensas en la historia de México? Manuel Ávila Camacho asumió el poder en un país a punto de estallar. Lázaro Cárdenas le dejaba un México transformado, pero muy dividido, y el mundo entero estaba en caos por la Segunda Guerra Mundial. En medio de este polvorín, Ávila Camacho demostró por qué le apodaban el presidente caballero. No era de discursos agresivos, sino un mediador. Su gran misión fue la política de unidad nacional, logrando algo imprescindible: reunir y reconciliar a líderes políticos, empresarios y obreros, demostrando que en tiempos de crisis global, México debía ser un solo equipo. Esa unidad también significaba cuidar a los trabajadores que iban a construir el nuevo país, uno de los mayores logros de su sexenio, y que sigue siendo pilar en la actualidad. Ocurrió en 1943, la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social, el famoso IMSS. Por primera vez, los trabajadores y sus familias tuvieron acceso a hospitales, atención médica real y un sistema de pensiones. Ávila Camacho entendió que no podía haber paz social ni crecimiento económico si la clase trabajadora vivía en la incertidumbre. Con el IMSS le dio a millones de mexicanos una red de seguridad que antes simplemente no existía. Pero la salud no bastaba, había que modernizar las mentes. Junto a su secretario de Educación, Jaime Torres Bodet, lanzó una masiva campaña nacional contra el analfabetismo. Además, reformó el artículo 3 constitucional, quitando la educación socialista, para apostar por la educación técnica y científica. Él sabía que el país necesitaba industrializarse, y para eso hacía falta técnicos e ingenieros bien preparados. Por eso, durante su gobierno se le dio un impulso gigantesco e histórico a instituciones como el Instituto Politécnico Nacional, IPN, consolidándolo como el gran motor de la educación técnica en México, para formar a los especialistas que iban a levantar la industria. Y esos técnicos eran urgentes, porque la economía estaba a punto de explotar para bien. Como las grandes potencias estaban ocupadas fabricando armas, dejaron de vender productos civiles. México aplicó el modelo de sustitución de importaciones. Si no lo venden, lo fabricamos nosotros. Esto desató el famoso milagro mexicano, llenando el país de fábricas y carreteras. Además, fue un genio diplomático. En 1943 recibió a Franklin D. Roosevelt, la primera visita de un presidente de Estados Unidos de América a México. De ahí nació el programa Bracero, enviando legalmente a miles de trabajadores mexicanos a salvar las cosechas estadounidenses, lo que trajo millones de dólares al país. Y aquí viene la parte de la película. En mayo de 1942, submarinos nazis hundieron buques petroleros mexicanos, como el Potrero del Llano. Ávila Camacho no se quedó de brazos cruzados, declaró el estado de guerra. No solo enviamos materias primas, sino al legendario Escuadrón 201 a combatir en el Pacífico, lo que nos dio un lugar fundador en la ONU. Al terminar su mandato, en 1946, hizo su último gran movimiento. Transformó el partido oficial en el actual PRI y le entregó la presidencia a Miguel Alemán Valdés, un civil. Así, Ávila Camacho pasó a la historia como el último presidente militar, abriendo la puerta al México moderno. Para concluir con nuestra presentación, abordaremos algunos datos económicos y políticos claves, así como la conclusión de este gobierno. En el aspecto económico, un dato muy destacable es que el tipo de cambio se mantuvo totalmente estable. Al inicio del sexenio, en 1940, el dólar cotizaba a 4,85 pesos y al finalizar en 1946, el precio se mantuvo exactamente en los mismos 4,85 pesos por dólar. En el ámbito político, Ávila Camacho se rodeó de personajes históricos. 5 de sus secretarios de Estado más importantes de su gabinete y las instituciones donde ejercieron fueron Miguel Alemán Valdés, en la Secretaría de Gobernación; el expresidente Lázaro Cárdenas, en la Secretaría de la Defensa Nacional; Ezequiel Padilla, en la Secretaría de Relaciones Exteriores; Eduardo Suárez Alonso, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Jaime Torres Bodet, en la Secretaría de Educación Pública. A manera de conclusión, nuestro equipo considera que el sexenio de Manuel Ávila Camacho fue el puente definitivo hacia el México moderno. Logró consolidar la paz mediante la unidad nacional y marcó la transición pacífica hacia gobiernos civiles, dejándonos atrás la época de los presidentes militares. Su repercusión en el desarrollo del país hasta la actualidad es gigantesca,
Sentó las bases de la industrialización e inauguró instituciones que hoy son pilares de nuestra sociedad, siendo la más importante el IMSS, que hasta el día de hoy sigue siendo la base de la salud y la seguridad social de millones de mexicanos. Una vez más en su historia, nuestra patria se dispone a defender sus libertades, atacadas por ambiciones de predominio y conquista de parte de potencias